Ok, bueno, le doy la bienvenida. Vamos a hablar ahorita de las vías legales para ingresar a los Estados Unidos. Bueno, yo de verdad la presentación que puedo hacer de mí es decirle que como migrante, la experiencia ha sido la que cualquier migrante puede tener, pero a diferencia de que planifiqué un poco dónde venir, tenía gente que acá me recibió, mi hermano que está conectado, fue la persona que me recibe, que me guía, no estuve sola, gracias a Dios, y eso es una gran ventaja. Aunque no estuve asesorada al 100, como hubiera querido estarlo, me tocó llegar a un país que no era tan difícil, no era tan difícil llegar y establecerse. Llegué con toda mi familia porque decidí no migrar por partes, no dejar a unos aquí, los otros allá. Eso sí no lo quise nunca porque no quería sufrir de esa manera. Ya estaba, ya el sentimiento estaba, que era dejar Venezuela, irme a otro país, queriendo, llamando a mi país, pero que no me permitiera seguir, sobre todo mi problema de salud era muy difícil. Entonces, me tocó salir, me tocó migrar y llegar a este país. Aquí me ha tocado aprender, adaptarme a la cultura, saber un poco más de lo que pasa aquí, conocer el sistema migratorio mexicano. Gracias a Dios ha sido de un gran aprendizaje para mí y de un gran beneficio. Más sin embargo, dejé atrás la vida que tenía, mi profesión, mis amigos, mis afectos, mis cosas, mis bienes, y perdí hace poco lo más importante, que es un padre. Se fue sin poderlo ver, sin poderlo abrazar, y creo que nos ha tocado a todos. Les ha tocado también a mis colegas, a Emily también. Por eso entiendo que creo que es lo más duro. Lo más duro que nos ha quitado la migración es el amor de esas personas que teníamos la esperanza de volver a ver o de traerlos y que no nos fue posible por muchas circunstancias. Entonces creo que en honor a esas personas que hoy ya no están con nosotros en este plano, debemos seguir luchando. Mi padre siempre me dijo, sigue adelante, prepárate, no te quedes en el camino. Y me admiraba y me decía, te admiro porque tú luchas y porque tú no abandonas la lucha. Y aunque yo le decía, papi, quiero verte, él me decía, no te preocupes, hija, yo estoy feliz por ti y estoy bien. Hoy está en el cielo, hoy está en otra casa distinta, hoy está el papá de Emily en otra casa distinta, hoy está el papá de Denis en otra casa distinta, pero no ausente, ellos siguen con nosotros aquí. Y qué mejor premio y qué mejor honor que hacerle y honrarlos que estar aquí con ustedes compartiendo y diciéndoles sí se puede migrar a otro país, sí podemos, pero vamos a organizarnos. En esta nueva etapa de las redes sociales se nos hace mucho más fácil ayudar a otros. Y esto es lo que queremos con este congreso. Yo cumplí el sueño de mi padre, que fue graduarme en la Universidad Central de Venezuela en 1994. Era uno de sus sueños más grandes y yo lo hice realidad. Por eso me doy por pagada, porque sí cumplí con lo que él quería, sigo cumpliendo y desde aquí sigo, desde ese momento sigo y he seguido ejerciendo y preparándome y aquí estoy. Sí, di clases en la Universidad Rafael Belloso Chacín, fui docente de Derecho Internacional, Público y Privado. También fundé mi propia empresa que es Adiestramiento Legal en Venezuela para preparar abogados y estudiantes en la materia del ejercicio, que es lo que vengo haciendo, que es lo que me gusta. Y ahora, bueno, seguimos desde donde estemos, no hemos parado, aquí seguimos. Me detuvo la enfermedad un poco, pero aquí estoy, ya estoy de nuevo en pie. Así que para mí, el mejor regalo que puedo hacer a todas las personas que nos ven es eso, transmitir los conocimientos y compartirlos con ustedes. Y el honor más grande a los que no están en este plano y a los que nos vieron partir buscando una mejor vida, es preparar a los demás para esta dura misión que es emigrar. Así que, bueno, sin más, les doy la más cordial bienvenida y vamos a empezar a hablar de las vías legales para ingresar a los Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, vamos a colocarlo aquí. Un momentito, me permiten colocarlo tipo. Ok, ahora sí. Ok, bueno, ahí está mi presentación, no hablo más de eso, ya hablé un poquito de todo. Vamos a empezar aquí por las vías legales de ingresar a los Estados Unidos. Es que es importante porque hay muchas vías de ingresar legalmente a los Estados Unidos, bueno, infinitas. El tipo de visa en los Estados Unidos se lleva todo el abecedario.
porque van a encontrar de visas B, C, H, J, I, bueno, de todas las letras del abecedario tenemos el tipo de visa de los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces tenemos visas para los que quieren invertir, tenemos visas de estudiantes, hay visas para emprendedores, hay visas para ejecutivos de empresas establecidas en los Estados Unidos o que van a nacer en los Estados Unidos como filial de otra, visas para niñera, visa fiancé para personas que van a contraer matrimonio con un ciudadano residente estadounidense, visas de turismo, visas de negocio, hay una infinidad de visas de las cuales pudiéramos hablar, pero no me alcanzaría el tiempo y por eso es como una abreboca para una especialidad que pudiéramos programar para las personas que sí quieren hacerlo, ¿ok? Dentro de el segundo aspecto importante, creo que es el que más está en el tapete, es el asilo o CBP-1, el asilo por el CBP-1. El asilo, que es la figura de protección internacional suscrito en tratados a los efectos por muchos países del mundo, permite a las personas que puedan comprobar los extremos para ser asilados, que se les dé esta protección internacional. Muchas personas viajan y han viajado a través de la selva del Darién, a través de muchas formas irregulares, porque migrar, y quiero dejarlo claro, no es un delito. Migrar no es ser un delincuente. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y si hablamos de derechos humanos, no el derecho humano más importante es tratar de buscar una vida digna. Y dentro de eso está migrar para buscar un mejor futuro para la persona y su familia. Pero cuando vemos que muchas personas se trasladan a través de estos pasos irregulares, creo que el derecho humano a su vida ha quedado en último lugar o anulado porque simplemente no lo toman en cuenta y por conseguir un sueño supuesto americano, que es una pesadilla, se aventuran a meterse en esos sitios para tratar de llegar. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que llegan y salen de su país y llegan a este otro país sin información, sin asesoría, sin saber qué hacer, sin planificarse. Entonces empiezan los problemas, porque cuando llegas a ese país te devuelven y todo lo que hiciste y todo lo que vendiste y todo el tiempo que invertiste y el riesgo que corriste se ve diluido en una negativa, en una devolución a México que no era tu objetivo. Entonces vives en un país que no era tu objetivo, vives bravo, o sea, enojado contigo mismo, pero no te echas la culpa tú, se la echas a Estados Unidos o se la echas a México porque México no te dejó pasar o porque Estados Unidos no te admitió. Pero si hacemos una revisión, si hacemos una revisión interna, podemos saber que la culpa no es de los países, la culpa es de la persona que no se planifica. Tiene que planificarse y tienes que conocer el entorno legal de ese país. Cuando hablo del asilo, ¿quiénes califican para asilo? ¿Quiénes son las personas que califican para este beneficio? El asilo es una protección internacional en tratados previstos donde dicen que son 5 causales específicas. ¿Okay? La persecución por razones políticas, por razones de sexo, raza, nacionalidad o por pertenecer a un grupo social determinado. También últimamente se ha establecido que si hay países que no sean organismos políticos, o sea, no sean estos grupos políticos afectos al gobierno de turno los que te persiguen, pero sí haya grupos vandálicos, cárteles o bandas que persiguen a una persona, que la amedrentan, que la amenazan, que la extorsionan y que no el gobierno de ese país no son capaces de controlar, es una causal para dar protección internacional a esa persona. Se puede argumentar, ¿ok? En el caso de México es un caso, es muy patente porque aquí los cárteles hacen que las personas se vayan de México. Porque no pueden con si tú no estás con ellos, estás contra ellos. Y si estás contra ellos, la vida está casi que en un hilo, porque ellos van a tratar de coaccionarte y te matan familias enteras. Entonces, es un aspecto a analizar muy importante. Cuando hablamos de la persecución política, no quiere decir que tú seas político, para entender, no es que tú seas político, no es que tú seas candidato a un puesto, no. Resulta que tú eres militante de un partido político, ¿ok? O eres opositor al gobierno, te afilias a un partido político, que es lo ideal. Hay personas que dicen, no, es que yo no soy de ningún partido, pero sí soy opositor. Habría que comprobar eso, ¿no? Con algunos hechos. Entonces, tienes que alegar esa persecución que tienes, que no te deja
estar en ningún sitio, que te persiguen, que te amedrentan, que te amenazan, ¿ok? Pero hay personas que no entienden que construir una narrativa de asilo significa circunstancias de tiempo, modo y lugar. O sea, que tú tienes que decirle al juez de inmigración cómo, dónde, por qué, en qué sitio, a qué hora, tienes testigos, qué pasó. Tú puedes narrar con detalles qué te pasó. En la medida que tú puedes recordar cada detalle en específico, en esa misma medida tu caso va a ser exitoso. Es un porcentaje de ese éxito probable del caso de asilo. Son muchos los detalles que lo integran, pero eso es un detalle importante, que la persona pueda comprobar, porque hay muchas personas que veo que entran a los Estados Unidos por la frontera, bien sea por el CBP-1 o antes cuando se entregaban, que les preguntaban, mire, ¿y usted tiene miedo de regresar a tu país? No. Pero allá no te persigue nadie, no. Entonces, ¿cómo pretendes pedir asilo si tú no tienes una causal probable para el asilo? No tienes, no lo tienes. Ahora, no, la gente decía, a mí me torturan, o sea, a mí me llevaron detenido porque me extorsionó la policía, porque me extorsionó la Guardia Nacional, pero ¿por qué? ¿Por motivos políticos? No fue por motivos políticos, fue porque me vieron, como dicen, me agarraron el número pues, y me detuvieron. Eso no es persecución política, eso no es causal de asilo, eso es inseguridad, ¿ok? Que vives en tu país. Para eso hay otra opción, que es el convenio contra la tortura, la suspensión de remoción por esa causa, porque hay violencia, porque te torturaron, porque corrió en riesgo tu vida, pero hay que hacer un apartado, no se parece al asilo, porque el asilo te conduce a residencia en caso de ser aprobado al año y un día. La suspensión y el convenio de tortura no te conduce a residencia y siempre vas a estar en un estatus de protección temporal, más no definitivo. Entonces, son cosas que hay que aclarar muy bien. Claro, aquí no lo podría hacer, como les digo, yo les voy dando los tips, pero no puedo extenderme porque si no voy a estar aquí y va a llegar el colega de Canadá y yo todavía hablando. Pero sí me gustaría que esto fuera, como les digo, más amplio en una etapa próxima que vamos a programar, donde vamos a hacer las cosas como con más detalle. Pero quiero que sepan eso. Entonces, no soy perseguido político, pero tengo otras 4 alternativas, que persecución por motivo de sexo, raza, nacionalidad, por pertenecer a un grupo social determinado. Raza, por ejemplo, la comunidad indígena, que son perseguidos, que son discriminados, violados sus derechos humanos, ahí hay un ejemplo. Por causa de sexo, bueno, la persona que diga, no, es que esas feministas, una organización de mujeres, son perseguidas, son torturadas o son llevadas detenidas por el hecho de eso, de ser una organización que defiende los derechos de ese género determinado. Cuando hablamos de nacionalidad, podemos hablar de la xenofobia. Podemos hablar que en muchos países se da la discriminación porque tú eres venezolano, porque en Perú, por ejemplo, y está aquí conectada, en Chile, donde está Mili también, hay muchas personas que los venezolanos, y he visto videos como los maltratan, como les dicen, váyanse a su país, venecos o otra cosa, descalificativos que hacen que la persona se desmoralice y no pueda vivir en ese país. Eso es una causa de asilo, por discriminación, por persecución, por ser nacional de un país. ¿Okay? Y cuando hablo de un grupo social determinado, me refiero a la comunidad, por ejemplo, LGBT+, ¿ok? Que tiene inclinaciones distintas, que tiene diversidad, porque dice, no me gusta la persona o del sexo contrario, sino soy gay, soy lesbiana, soy trans. Toda esa comunidad, ¿ok? Es perseguida, es discriminada, han surgido crímenes de odio por ellos. Entonces, también pudiéramos hablar de otros tipos de grupo social determinado, un grupo de abogados defensores de derechos humanos, un grupo de docentes que luchan por sus reivindicaciones. Cuando hablo de grupo social determinado me refiero a un grupo social identificable y que sus características no puedan cambiar en el tiempo. O sea, que sean prácticamente distinguidos de otros, ¿ok? Por ejemplo, el Foro Penal Venezolano es uno de estos ejemplos de abogados que luchan para sacar a los presos políticos, ¿ok? De esas mazmorras del SEBIN donde los tienen detenidos. Ese es un grupo social determinado.
Señores, pero ¿cuál es la característica común de 5 causales? Que tú tienes que probarle al juez de inmigración que tú estás encuadrado en una de ellas y que tienes pruebas fehacientes de eso. No solo es presentar una narrativa diciendo yo fui, yo vine, me hicieron y tal, pero ¿dónde están tus pruebas? ¿Dónde están? ¿Sufriste algún accidente y te llevaron a un hospital o una clínica? Dame la constancia. Te llevaron detenido, ¿hay testigos de eso que te hicieron? Dame informe médico que sufriste, dame la constancia. ¿Tienes daño psicológico? ¿Has sufrido un daño psicológico importante? ¿Has tenido depresión, estrés, insomnio? ¿Has perdido el apetito? ¿Tienes miedo? ¿Tienes pánico? Pruébamelo con un informe psicológico fehaciente donde la psicóloga deje constancia de tu circunstancia. ¿Cuáles son los daños que has sufrido por la persecución? Eso lo tienes que probar, ¿ok? Y eso tiene que ser muy bien hecho. Eso tiene que ser muy bien explicado. Hay personas que me dicen, no es que yo tengo una constancia de primera justicia y con eso ya listo. No, no es eso. Eso no es el asilo. El asilo es tiempo, modo, lugar, el por qué, para qué. Todas esas preguntas te las tienes que hacer. Y nosotros los preparadores de formas migratorias sabemos cuál es el sentido que hay que darle a esa narración, cómo hacerlo cronológicamente hablando, ¿ok? Explicar el daño que sufres, por qué, qué ha pasado, perseguían a tu familia, ¿acaso te visitaron? ¿Tienes fotografías en marcha? ¿Fuiste? Todas esas cosas hay que hacerlas, ¿ok? Hay que demostrar ese daño psicológico, físico, ¿ok? Todas esas cosas, hasta en tu patrimonio. Agarraron mi casa a piedras, me cayeron a tiros. O sea, todas esas cosas hay que demostrarlas. No hay detalle pequeño. Cuando hacemos una narrativa de asilo, no hay detalle en pequeño ni insignificante. Todo debe reflejarse, pero eso sí, una cosa bien hecha para que el juez tú lo lleves al convencimiento de que tú no puedes regresar a tu país porque corre peligro tu vida y tu integridad. Entonces, yo no puedo regresar, señor juez. ¿Por qué no puedo regresar por esto, por esto, por esto? Y hacer un caso que tenga hilación, que tenga éxito, que sea sólido, que no sea algo construido en la mente. Y muchas personas, y yo creo que estadísticamente, el 90% de los migrantes no tienen un caso de eso. No tienen porque no, o no se preparan, o no lo saben expresar, o simplemente no es esa la causa de migración. Cuando hablamos de causal de migración, hablamos de que son más las razones humanitarias que las cuestiones de asilo. ¿Ok? Entonces es importante que sepamos eso. Cuando hablo del CBP-1, hablo que el asilo anteriormente tú te presentabas en la frontera, cruzabas el río, te entregabas, te detenían unos días, unas horas, y luego te daban una NTA, que es un Notice Appears, que es la planilla de procesamiento que hace la patrulla fronteriza del migrante. Te soltaban y te decían, váyase hacia donde usted va. Muchas personas las recibían, otras no tenían un plan. Llegaban a la buena de Dios a vivir en las calles y a pedir limosna. Y eso el gobierno de Estados Unidos lo fue viendo, y el otro ingrediente era que se grababan en la selva. Allá voy a cumplir mi sueño americano, porque tengo que mi familia ayudarla y enviarle otra prueba más. Y el gobierno de los Estados Unidos fue acumulando evidencias diciendo, aquí la cosa está mal. Aquí está entrando gente que no es merecedora de asilo porque no tiene un caso de asilo, simplemente vienen por razones humanitarias. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Por eso pasó todo lo que se ha desencadenado de allá para acá. Y decidieron colocar la aplicación del CBP One, que es una aplicación, una aplicación que se baja en los teléfonos celulares Android y iOS, ¿ok? Que sirve tanto para el paro humanitario, porque se procesa bajo la misma aplicación, y el asilo, ¿ok? ¿Qué pasa con el asilo específicamente el tema que hablamos? Que ahí tú te registras, te tomas una selfie, subes tus documentos y respondes una serie de preguntas, pero eso lo tienes que hacer en frontera de México con Estados Unidos. No sirve hacerlo desde ningún otro país. Y cuidado con hacerlo con personas que dicen, yo te lo hago y te coloco aquí y tú estás en otro lado. Hay que tener cuidado con eso, y de ese tema voy a hablar en mi canal de YouTube para alertarlo de lo que está pasando específicamente con el paro humanitario. Entonces, cuidado con eso, lo tienes que hacer tú mismo, tomar la cita, tomarte las fotografías, cargar todo, y te va a dar una cita para una entrada, un paso fronterizo oficial, un puente de donde está el CBP para recibirte y decirte, tú tienes cita programada, aquí está, tú entras, te hacen unas preguntas. A todo el mundo no le hacen preguntas, pero ¿qué dice el Departamento de Seguridad? Que ellos tienen una estadística, personas solteras menores de 30 le hacen miedo creíble a casi todas, para preguntarles por qué.
Cuando ya van personas, ya van familias, ya ellos son menos estrictos, o cuando van personas de la tercera edad, no son tan rigurosos. Pero lo hacen en entrevista y entonces ahí viene el problema. La persona no se asesora, no sabe qué ni cómo, sino que le preguntan, pero hacen preguntas capciosas o de esas conchitas de mango que llevamos nosotros y ahí cae la persona porque le dicen, ¿cometiste un delito en Venezuela? No, no, yo no, no. ¿Y tienes miedo de volver? ¿Te van a poner preso? No, 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 yo tampoco. Entonces, ajá, nada, no calificas. Quizás porque no sabes manejar la respuesta. Porque a lo mejor lo que tú tienes que decir, no, el delito que cometí es ser opositor. Y eso es un delito en Venezuela. Y sí me estaban persiguiendo para meterme preso. Ahí está la diferencia en saber cómo manejar la situación. Las personas no lo saben. Muchos muchachos de 18 años que apenas están adquiriendo mayoría de edad se arriesgan a hacer esta travesía y cuando llegan allá son devueltos a México. Y el problema es ese, que están solos en un país, que fueron sin familia en busca de poderles enviar una remesa a estas personas y no lo van a conseguir. Porque simplemente migrar requiere invertir y no perder dinero, porque perder dinero es lo que están haciendo. Venir sin planificación, sin nada y pierden dinero. Eso es perder. Pero no perder dinero es invertir en una asesoría para decirle a la persona qué hago, cómo voy, tengo este caso, ¿será viable? No será. No lo hace. ¿Ok? Entonces, esto es una recomendación que siempre hago. Entonces, el CBP One sirve para eso, para ordenar esta migración y que la persona pase por los puentes fronterizos oficiales donde está el CBP, lo procese y entren con I-94. La I-94 no es más que la inspección de esa persona o el récord migratorio para decirle que tú entras inspeccionado y con un permiso puedes acceder a un permiso de trabajo inmediato y a un social. Cosa que no pasa con los que se van por el río, o sea, por el muro o por el desierto. Ellos llegan, son detenidos, los del CBP no son detenidos, los detienen, no les dan, tienen que esperar tienen que esperar 180 días para pedir un permiso de trabajo luego de aplicar el asilo. Entonces tienen muchas restricciones. Esto da la ventaja de como que si entraras por el aeropuerto, entras de manera inspeccionada y legal y entras con tu I-94, ¿ok? Ya puedes aplicar inmediatamente al permiso de trabajo y al socio. ¿Ok? Tienes un año para someter el asilo, desde que entras, así la corte sea para el 2020, 29, 2030, tú tienes un año para aplicar al asilo, no te puedes pasar de allí, porque si tú te pasas de allí ya no aplicas al asilo, sino que tendrías que aplicar por ya lo que te queda, recursos que te quedan son suspensión de remoción, convenio, tortura, que no te van a conducir a residencia, como les dije hace unos momentos. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con el asilo. El asilo no se debe manejar a la ligera, no se debe manejar así, a lo loco, sino tratar de ver bien si vas a calificar o no. Cuando hablo del refugio, y este ítem lo coloqué como una figura, pero resulta que está más actual que nunca. El refugio, actualmente el gobierno del presidente Biden ha dicho que los venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos que están en México van a adoptar un nuevo programa migratorio, que es el refugio. Pero cuando hablo de refugio tenemos que saber que no es lo mismo que el asilo. Se conectan en algunas cosas, mas no son iguales. El refugio se pide fuera del territorio de los Estados Unidos. El asilo lo pides dentro, cuando ya entras y te entregas en el caso anterior con el CBP One, con esta nueva modalidad, lo pides dentro, allí con la autoridad. ¿Ok? Lo vas a aplicar adentro porque te van a dar un año para pedirlo. El refugio lo pides fuera y es una de las los requisitos: estar fuera de los Estados Unidos, ser venezolano, nicaragüense, haitiano, cubano, estar en México. Lo que no sabemos aún es qué fecha van a aplicar para las personas que están en México. Si de atrás, desde la resolución hacia atrás, o hay una fecha determinada, no lo sabemos. Pero ¿qué pasa con la figura del refugio? La persona que entre como refugiada, ¿ok? Va a estar un año, ya al año puede aplicar a la residencia temporal. No es como el asilo, que el asilo va a depender si el juez de inmigración te da con lugar tu asilo o te lo aprueba para que te conduzca a residencia. El refugio es automático. Entras con la figura de refugiado y al año aplicas una residencia temporal. Pero el refugio se conecta con el asilo en que tú tienes que probarle a los Estados Unidos estas 5 causales de las que hablé. ¿Por qué pides refugio? ¿Qué pasa en tu país? ¿Te eres perseguido? ¿Por qué causa? Tienes que tener un caso también probable de refugio para que te den con lugar esa figura. Te van a entrevistar vía con video, con audio, como hacen muchos países, y en México pasa, pero en México no tienes que tener un caso tan fuerte, sino, bueno, es por razones humanitarias. ¿Qué pasa
con el refugio, hay dos vertientes, la razón humanitaria o por servicio público. Hay personas que están, por ejemplo, con una enfermedad terminal, con un problema de salud muy grave, tienes que entrar a los Estados Unidos y eso es una causal humanitaria que tú tienes, que tú puedes probar, ¿ok? Un servicio público determinado, tienes un caso de un niño que está ya retenido, que fue llevado sin autorización, quieres pelear ese caso para devolverte, ahí también puede haber una cuestión humanitaria o de emergencia para otorgar, ¿ok? Pero el refugio es distinto a el asilo en ese sentido, ¿ok? Quizás la persona que dice, ay no, ya yo no quiero aplicar asilo, mejor me voy por el refugio porque es más fácil y me va a conducir a residencia temporal en un año. Pero yo no creo que sea tan fácil. Yo estoy pensando que el gobierno de Biden va a colocar unos filtros bastante fuertes allí para que no todas las personas que entren puedan refugiarse. Yo estoy esperando las directrices y cómo va a ser, aún no lo tenemos, para darle esa información. ¿Ok? El paro humanitario, tenemos el paro humanitario que arropa a los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos desde el año pasado, ¿ok? Que es por razones humanitarias. Cuando hablo del paro humanitario, ahí sí me refiero, aunque la persona que llega a los Estados Unidos tiene un problema económico, humanitario en su país, vamos a colocar el caso de Venezuela, el gobierno, no hay medicinas, no hay gasolina, no hay servicios públicos, humanitarios, ahí califica. ¿Qué pasa con el paro humanitario? Que tiene que tener, presupone tener un sponsor o un patrocinante en los Estados Unidos que tenga estatus legal. Cuando hablo de estatus legal me refiero a quien sea ciudadano, residente, TPS aprobado o asilo aprobado, ¿ok? Tiene que ser una persona que tenga un estatus legal dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Que pueda pedir y que tenga medios suficientes para sostener a esa persona dentro de los 2 años que dura el parol, porque ese es el término máximo. Cuando hablo de 2 años es máximo, no es que son obligados. Hay personas por allí que piensan que no me dieron 2 años, me dieron 1 año y medio, se equivocaron. No, no se equivocaron, es discrecional del funcionario de inmigración darte el tiempo que ellos consideren darte. Hay personas que le dan 1 año o 9 meses o 12 meses, depende. ¿Ok? Entonces, no crean que es 2 años a juro. No, no es así. ¿Ok? Pero eso es discrecional. Igualmente, la persona que le dan el permiso de viaje por parol no es que va a entrar seguro. Eso, la última palabra la tiene el funcionario de inmigración. Eso es como el que tiene visa de turismo. ¿Ok? La visa de turismo no te dice, es seguro que vas a entrar. Puede ser que a la entrada te manden al cuartico y te devuelvan. Igualmente, no hay garantía de que el permiso de viaje te dé entrada a Estados Unidos. Es muy probable, hay muchas altas posibilidades, es casi seguro, pero no es seguro. Entonces, ¿qué pasa ahora con el paro humanitario? Que viene a incorporar una nueva casilla donde hay que justificar por qué el beneficiario es merecedor del paro humanitario. Y cuando hablamos merecedor es que tiene que justificarle a los Estados Unidos, su patrocinador, que Pedro Pérez merece el parol. ¿Por qué? Por estas y estas razones humanitarias. Mire, ese señor está enfermo, no tiene medicinas, no tiene comida, no tiene trabajo, no tiene una vivienda digna, no puede estar en ese país, simplemente se va a morir allí. ¿Ok? Y tengo estas pruebas y estas pruebas. ¿Ok? Entonces, esto hace que se afiance mi teoría, y es la que les compartí en redes hace un momento, de que la persona que entra por parol no va a poder aplicar asilo. Porque ahora el gobierno de Biden se le ocurrió la idea, y es lo que yo venía diciendo, pero no sabía cómo lo iban a hacer, ahora sí sé, de que la persona misma confiese de que va por razones humanitarias o que el patrocinador diga, es que Pedro Pérez viene por razones humanitarias, no por razones de asilo político, no por razones de persecución, de ningún tipo, viene por razones humanitarias. Lo estás declarando bajo juramento. Entonces tú no puedes ahora venirme a decir que tienes unos 6 meses aquí en Estados Unidos por parol humanitario y vas a hacer la conversión a asilo. No me puedes cambiar eso porque tú ya declaraste y juraste, y esas son unas declaraciones que son documentos oficiales, ¿ok? Que le estás presentando a los Estados Unidos que tú vienes por razones humanitarias, no por persecución política, por razones de raza, sexo, nacionalidad, por ninguna de estas causales que hemos hablado. Entonces ya lo dijiste, no puedes revertir eso. Por eso para mí, y siempre lo digo, y muchas personas, colegas comparten eso, es que no se puede aplicar asilo teniendo paro. Para mí, eso no es posible. Hay muchos colegas que dicen, no, dentro del año que entres al paro, le aplicas al asilo. Para mí, eso no es posible. ¿Por qué? Porque el gobierno no le va a dar la facilidad a la persona de entrar por un estatus para convertirlo en otro, que es contradictorio, no sé. Entonces, hay muchas personas que yo les digo, vamos a debatir sobre eso, porque yo tengo mis argumentos y son sólidos y me está dando la razón
esto que está pasando. Anteriormente las aplicaciones de parol no tenían esta casilla. Sí se decía, como dije en una entrevista al canal de Nicaragua, sí se decía, ¿por qué tú lo vas a llevar? Bueno, una persona honrada, bla, bla, muy poco. Pero ahora el gobierno dijo, no, ahora me vas a aprobar tu patrocinador porque ese señor que tú quieres traer es merecedor del parol. Y me lo vas a detallar. Y si tienes problemas, lo vas a aprobar. Pero eso es ¿por qué? Porque cuando este señor quiera pedirme asilo, le voy a decir, no, señor, usted aquí dijo que venía por esto, por esto, por esto, pero no por razones de asilo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el de reunificación familiar es un nuevo programa que implementó el gobierno, la administración Biden, que es para colombianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, ¿ok? Que es distinto al humanitario porque presupone que haya una petición familiar o una I-130 en el Centro Nacional de Visas esperando por aprobación de una green card, ¿ok? O una residencia, para que estas personas, bien sean familiares de ciudadanos o residentes, dos categorías, que están en Colombia o alguno de estos países que nombré, pueda venir por reunificación, pero presupone que haya una I-130, que es una petición familiar cursando y aprobada en el Centro Nacional de Visas. Y aquí el patrocinador no es quien inicia el proceso. Debe esperar que a partir del 31 de julio, precisamente, el Centro Nacional de Visas dijo que iba a empezar a enviar las invitaciones. Tienes que esperar que llegue a tu correo patrocinador el mensaje que diga, ya puedes aplicar y pedir a tu familiar por parol de reunificación porque ya estás autorizado. Aquí no lo inicia motus propio el patrocinador, sino que espera la invitación del Centro Nacional de Visas. Entonces es distinto al parol humanitario que no supone vínculo familiar, que no supone petición familiar, ¿ok? Es muy distinto el parol de reunificación al parol humanitario, tanto en las nacionalidades como en los presupuestos. ¿Ok? ¿Qué pasa con el parol humanitario? Usted no puede tener doble nacionalidad, ni residencia permanente en otro país, ni refugio, porque no calificas al parol humanitario. Pero el parol de reunificación familiar, no importa que tengas doble nacionalidad, ni residencia, ni refugio. ¿Por qué? Porque presupone una petición familiar. Y la condición es que se pueda probar el vínculo con este residente o ciudadano para que te pueda pedir. Entonces, fíjense que se parece el nombre, pero no es los mismos presupuestos, los efectos, ¿ok? En el de reunificación familiar le dan hasta 3 años para esperar dentro de los Estados Unidos el ajuste, para que le llegue la residencia y pueda ajustar y si se quede. Se supone que van a extender de 3 años a 3 años, pero conversábamos con unos colegas en un taller que hice, que lo que se supone es que el Centro Nacional de Visa va a enviar invitaciones a aquellas personas que ya están en la etapa final, casi que ya para aprobarle su residencia. Eso es para que dentro de los 3 años que estén en Estados Unidos le dé tiempo de que hagan el ajuste. O sea, no van a enviar invitaciones a personas que están muy lejos todavía de adquirir eso, sino van a buscar personas que estén un poquito más ya el trámite concluido, para que en 3 años suficiente tiempo da para que ajusten dentro de los Estados Unidos. ¿Ok? Y de no ser así, prorrogarán de 3 a 3 años hasta que llegue el momento de darle la residencia. ¿Ok? Entonces es distinto un parol del otro. También tenemos un programa del gobierno de Joe Biden que es la movilidad segura. La movilidad segura fueron oficinas de procesamiento regionales que abrieron en Colombia, Costa Rica, Guatemala para procesar venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que están en tránsito, que se quedaron en esa zona varados y no decidieron no continuar. ¿Ok? Se presentan a la cita, pero previo bajan una aplicación, pues se censan en la página de movilidadsegura.org. Ahí se censan, esperan una cita. Igualmente deben tener un caso probable de asilo para que puedan aplicar al CBP, pero lo van a aplicar al CBP One en Colombia, en Costa Rica, allá en esas oficinas de procesamiento, para luego darles paso con una cita hacia la frontera. Inclusive van a poder viajar vía aérea con solo la cita confirmada, como pasa en México. Si tú tienes una cita confirmada, puedes viajar vía aérea de estado a estado hasta acercarte a la frontera que te toque, porque ya eso es como un permiso de viaje. Ya los permisos de tránsito en México se acabaron, no existen. No hay personas que entren por la frontera de México con Estados Unidos y que llegando a México te den un permiso transitorio de 30 días como lo hacía antes el Instituto Nacional de Migración. Eso se dejó sin efecto, la persona ya no puede transitar sin una cita del CBP One aprobada. Entonces es importante que se sepa eso, ¿ok? Y bueno, les hablé de la petición familiar Green Card,
que es cuando la persona tiene un familiar en los Estados Unidos fuera del parol de reunificación, que puede hacer peticiones familiares también, ¿ok? Pero depende del grado. Los ciudadanos tienen un estatus privilegiado, los residentes un poquito más abajo. Lo que dicen los ciudadanos americanos pueden pedir a su esposa, a sus hijos menores de 21 años solteros, a sus hijos mayores de edad, o sea, mayores de 21 años y casados, pueden pedir hermanos, pueden pedir otro tipo de familiares, mientras que los residentes tienen un poquito más limitado, cónyuge, hijos y padres, ¿ok? Cónyuge e hijos nada más, menores de 21 años solteros, ¿ok? Entonces los residentes tienen un poquito más restringida la cuestión de las peticiones familiares, los ciudadanos más ampliadas. Para los ciudadanos hay visas disponibles, para los residentes hay que esperar, a veces 14 años, a veces 12 años, depende del país. Hay un listado de países donde dice, tienes 21 años de espera, tienes 18 años de espera, que es lo que está pasando con la reunificación familiar y el parol, que muchas personas tienen años esperando esto. Y ahora viene este programa a darles la facilidad de entrar a los Estados Unidos anticipadamente y esperar ajustes adentro. Pero las green card o esas peticiones tardan, por lo general, tardan muchos años, depende del grado de consanguinidad. Tardan un poquito y depende del país. Por ejemplo, en países como Canadá tardan menos esas peticiones. O sea, si el familiar está en Canadá y el peticionario en Estados Unidos, pues a veces son semanas, o a veces son días. Hay países que tienen de días de espera, muy pocas. En Chile un poco menos, en Perú muchísimo, en Venezuela más, en Colombia muchísimo. Depende del país. ¿Okay? Entonces eso lo podremos ver también en extenso en la oportunidad que nos toque de ver las estadísticas cómo van. ¿Ok? Y bueno, ya les había hablado pues de las visas de turismo y negocio B1, B2, la visa de trabajo, las visas humanitarias. No me refería a la visa humanitaria anterior, pero la visa humanitaria es para probar una circunstancia excepcional de urgencia, tratamiento médico, de enfermedades terminales. Esas visas se pueden solicitar, pero son de carácter temporal. Se le pide, la persona ingresa a los Estados Unidos, cumple el tratamiento, cumple y tiene que volver a salir. Personas que fallecen. Estamos viendo muchos muchachos que han fallecido en accidentes, o esta muchacha colombiana que falleció por un cáncer terminal, que le dieron esa visa humanitaria a sus padres para ir a despedirse de ella. Son temporales, para eso en específico. Se puede hacer, el gobierno las otorga. ¿Ok? Las visas de estudio, tener un college, tener una universidad determinada, pagar la colegiatura, que la entidad tenga la facultad de darte esa solicitud, todo ese recurso para que tú la solicitas. O sea, la institución tiene que tener esa autorización para otorgar visas de estudio. URBE está en eso, URBE University está esperando eso para darle a los estudiantes extranjeros posibilidad de estudiar en la Florida con visa de estudio, pero ya están acreditados, pero están en los pasos finales. ¿Okay? Por eso no todos califican, no todas las instituciones califican. ¿Okay? La visa de inversión, montos determinados de $200,000 o más, depende, para invertir y que le puedas probar a los Estados Unidos que vas a desarrollar un emprendimiento, un negocio que te va a conducir a residencia y que puedas llevar familia y puedas contratar familiares para esa empresa, es otra vía. Tienes la visa de talento o visa O. La visa de talento es para personas que tienen un talento extraordinario, que pueden ser desde artistas, chef, manicurista, influencer, todo, deportista. Los deportistas tienen otra categoría. Hay visas religiosas de personas que van a hacer cursos o van a desarrollar una determinada actividad inherente a su profesión o a su oficio religioso. También eso es otro tipo de visa. ¿Ok? La visa de talento, mucha gente no la conoce, es una visa extraordinaria, es una visa que te da amplio margen para para que personas vayan a los Estados Unidos, artistas, orquestas, los miembros de la orquesta, los cantantes, los atrileros, todas esas personas pueden tener visas de talento derivadas de la O1, o 2, o 3. ¿Ok? Eso también sería una gran clase, o es más extensa, hay que hablar de requisitos y todo, pero quiero que conozcan que sí hay la posibilidad de emigrar con visas. No solamente es el asilo, no solo es el Darién, no solo es el Muro, no solo es el Río. Hay muchas formas de estar en Estados Unidos legal y probar si te gusta ese país o no te gusta, pero si estando de manera regular.
La visa pues, es una visa buenísima, muy bella, tiene muchos aspectos a conversar y tiene muchas personas que aplican a la visa. He conversado con personas que son chefs, que son pasteleros, que tienen un libro publicado, que fueron a enseñar en cursos y que simplemente calificaron para la visa de talento, se manejaban en redes sociales, tenían un emprendimiento, tenían sus seguidores, pueden probar que es una innovación, que es algo que van a aportar a los Estados Unidos y se les da su visa. ¿Ok? Eso es totalmente posible. Hay visas también de habilidades especiales, de personas que van de interés nacional. Las habilidades especiales son personas que tienen una habilidad tan especial que a Estados Unidos les interesa contratarlos para que vayan allá porque no tienen especialistas en las áreas, investigadores que desarrollan cosas extraordinarias y lo pueden hacer a través de esa visa. La visa de interés nacional también. Una persona que tenga una fábrica de zapatos y que diga estos zapatos son determinados para diabéticos, para personas con este tipo de problemas en el pie, y yo fabrico, yo tengo mi personal, tengo la infraestructura, tengo la maquinaria, tengo la idea, tengo el proyecto, lo puedo hacer. Pueden presentarlo también a los Estados Unidos. La visa L1, que supone que haya una empresa en los Estados Unidos que pueda transferir un gerente o una persona de cargos altos, ¿ok? Gerenciales, especiales, la pueda transferir de un país a Estados Unidos, pero presupone que la empresa o esté naciendo en los Estados Unidos o esté establecida allí. Esa persona puede estar de 1 a 3 años, ¿ok? En los Estados Unidos con renovaciones, ¿ok? Con renovaciones hasta que pueda adquirir, esta visa es de no inmigrante, aclaro, ¿no? Hay visas de no inmigrante y visas de inmigrante. Aclaro eso, ¿por qué? Porque esa es otra cosa que hay que aclarar. Las visas de turismo y negocio son de no inmigrante. ¿Por qué? Porque yo no voy con una visa de turismo a quedarme. Por eso es que la persona en los Estados Unidos son muy cuidadosos en eso. Ni puedo trabajar yendo de turismo. ¿Por qué? Porque me van a anular la visa. Entonces, no inmigrante. ¿Ok? Entonces hay visas que son de inmigrante, los ajustes de estatus que acabo de hablar de familiares que piden a otros son visas de inmigrantes porque se van a quedar allá. ¿Ok? Entonces hay visas de inmigrantes y esta visa L1 no es de no inmigrante. Pero luego pudiera hacerse un cambio de ese visado a otro para quedarse, un ajuste allí. ¿Ok? La visa J1 es de visitante o de intercambio, personas que van a dar conferencias, que son investigadores, que quieren enseñar, instruir como nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de ir a los Estados Unidos siendo conferencistas, aportando a la comunidad, a los migrantes. Esto que estamos haciendo nos está abriendo una ventana o nos está dejando un background en nuestro currículum de que hacemos esto y que es público y notorio y está en las redes y va a quedar colgado y lo conoce todo el mundo. Ah, qué bueno, mira, la doctora Ibel, la doctora Ibis, la doctora Emily Linares, el doctor Luis, el doctor Denis, el doctor Alejandro, el doctor López, ayer el doctor Condominio, ellos dictaron una charla y ellos están haciendo esto y esto y esto. Ah, pero si nosotros queremos ir a Estados Unidos, pero vamos a pedir algo así para que nos dejen entrar, podemos ir y venir y podemos hacer también desarrollarnos en los Estados Unidos, pero ya tenemos que crear el precedente. Y esto es muy bueno, a lo mejor la persona lo ve chiquito, lo ve como que, como les dije yo, no importa si sea uno o sean 1000, pero esto es un aporte que nosotros estamos dando y esto va a quedar para la posteridad. Esto no se va a borrar, va a estar allí. Entonces es algo que nos permite ir a los Estados Unidos de manera regular, legal y que nos conozcan. Igualmente la doctora Emily Linares tiene un libro publicado del migrante empoderado. Buenísimo, porque eso le da a ella un puntaje para poder acceder a los Estados Unidos e irse con una visa de ese tipo, porque ella tiene obras, porque ejerce, porque puede probar que tiene su oficina en Chile, porque puede probar que ha estado de conferencista, en fin, todo eso nos da a nosotros ingredientes, como dicen, uno a uno va sumando, que no lo vemos. Ay, tenemos reconocimiento. Mira que yo hice tal curso, yo hice me dieron este galardón, me dieron este reconocimiento. Y ahí van sumando, y ahí van sumando, y ahí van sumando. Y cuando nos damos cuenta, tenemos un gran estatus para irnos. Entonces, no menospreciamos ningún detalle, porque todos son importantes. Y eso es bueno para que ustedes lo sepan. Yo lo que quiero es que la gente sepa que hay un sinfín de posibilidades de ir que no sea así, no, o que no sea turismo. No, hay muchas más, muchísimas. Y pudiera hablarle de 1000 tipos de visas. Es como les dije, el abecedario completo. Visa de niñera. Aquella persona que dice, no, yo cuido niños,
Y en Estados Unidos una familia necesita una niñera, puede pedir una niñera de otro país diciendo, no consigo aquí una que hable español, que sepa cómo come mi hijo, porque mi hijo es venezolano maracucho, y ese nomás que come esto y esto y esto. Entonces la de aquí no saben de nada, y yo quiero traer mi niñera de allá, que sepa, que lo conoce, que sabe, lo puede hacer, puede traer una niñera con una visa, ¿ok? Entonces todo eso es importante que la persona lo conozca. Hay muchas, sin fin de posibilidades. Para toda la materia, para todas las áreas, hay un tipo de visado. La persona que conoce a alguien por internet se enamora y el gringo le dice, nos vamos a casar. Ajá, ¿y ahora cómo voy yo para irme para allá si yo estoy aquí allá? Pues pide una visa fiancé, que es una visa de prometido, para que Estados Unidos te autorice a que entres y te cases, ¿ok? Ajustas estatus dentro de los Estados Unidos y te conviertes en residente. Qué fácil, pero hay que tener conocimiento, hay que estudiar. Esta es un área extensa, muy linda, muy bonita, porque hay mucho tela que cortar. Y eso es lo que yo quiero conversar y he querido conversar con ustedes, ¿ok? Ya les dije, bueno, la definición del asilo, me adelanté, bueno, el proceso, quienes califican. El proceso del asilo es muy sencillo. Tú entras, tienes un año para aplicar, presentas el caso, lo envías a UCIS si entraste por el aeropuerto. Hay dos tipos de asilo, el asilo afirmativo y el asilo defensivo. Cuando hablamos del asilo afirmativo es los que entran por el aeropuerto. Con inspección, entran, tienen su I-94, lo que les dije en la oportunidad pasada, entran y están legales porque entraron con visa, por ejemplo, de turismo. Y de luego se quedan. Esos son los asilos afirmativos que van a UCIS, que es la oficina donde se tramitan los asilos de ese tipo en primera instancia. Tenemos el asilo defensivo, que es el que todos conocemos, ese que entró por la frontera, que entra por el CBP-1, tiene una característica determinada que es como un asilo afirmativo, aunque hayas entrado por frontera, pero entraste por el CBP-1, que es inspeccionado. El asilo defensivo es quienes entran por frontera, se entregan a las autoridades y dicen, aquí estoy yo, me procesan, ¿ok? Exacto, tú tocaste la puerta con el CBP-1, tocaste la puerta, le dijiste, quiero entrar, y Estados Unidos te abre la puerta. Los que entran por el río, por el muro, por el desierto, se saltaron por la ventana. Entonces, por eso ellos se quedan detenidos. A muchos los sueltan, otros los dejan, ¿ok? Pero entonces son asilos defensivos que van a corte, van a la corte de inmigración directamente y tienen una orden de expulsión, ¿ok? Aquí atrás tienen la orden de expulsión, ahora tienes que probar para que no te expulsen, para que no te saquen de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, es lo que llaman en Estados Unidos un arrival alien, que es un extranjero, eso lo que quiere decir es que eres extranjero. Okay, una persona que llega como extranjero, pero no pide permiso, se mete a la fuerza. Entonces, por eso es lo que quieren dejar, tratar de que no ocurra más. Y por eso estas medidas y estos programas, tratando de darle acceso legal a las personas. Okay, entonces, quien entra con un asilo de ese tipo tiene un año, tanto afirmativo como defensivo, un año para aplicar. Quienes no apliquen dentro del año van a perder la oportunidad de pedir asilo y solo les queda su pensión de remoción o convenio de tortura, que no los conduce a residencia. ¿Ok? Entonces tenemos esos dos tipos de asilo, afirmativo y defensivo. El afirmativo va a UCI, como le dije, la persona no está en corte, no tiene que ir ante un juez de inmigración, solo envía su caso con sus pruebas a UCI. Si UCI determina que no hay suficientes pruebas y que no lo puede otorgar, lo manda a corte. Entonces pasa a ser lo mismo tipo del otro, defensivo. Baja a corte con un juez de inmigración, con un fiscal que te va a hacer preguntas. ¿Ok? Ese es el proceso que se cumple con el asilo. ¿Ok? Los que califican para asilo, ya ustedes lo saben, 5 causales, esas son las mismas para el asilo, para el refugio en este momento. ¿Ok? ¿Qué pasa si no someto mi asilo dentro del año? Bueno, las opciones son las que les acabo de decir. En la forma I-589, que es la forma, que es la planilla que llenan las personas que someten su caso de asilo, hay 3 casitas. Una que dice asilo y otra que dice suspensión de remoción. ¿Va a aplicar a convenio de tortura y suspensión de remoción? Tíldenla. ¿Por qué? Porque si el asilo no se da o simplemente no lo aprueban, usted tiene 2 opciones más, que no lo conducen a residencia, pero es un estatus de protección temporal. Entonces, es bueno que veamos eso también. Si hacemos lo que tenemos en proyecto, yo les puedo mostrar la forma, les puedo mostrar cómo se llena, qué se hace, cuándo se somete, qué pruebas y todo lo que hay que hacer. Pero ahorita les puedo decir que existe una forma
para aplicar al asilo que se llama I-589 y que está disponible en las aplicaciones de UCIS. Uno busca las formas en UCIS, coloca I-589 y le va a dar la forma y le va a dar todo. Son muchísimas páginas que hay que llenar con mucho cuidado y al idioma inglés para someterlo al juez o a UCIS cuando se somete el asilo. ¿Ok? Todas las pruebas deben ir traducidas, tanto la narrativa como todas las evidencias, o sea, los affidavits, que son soportes, lo llaman affidavit, son soportes de todo lo que digo, cartas que yo someto, explicaciones, la carta del partido, la carta del psicólogo, el informe médico, esas son las evidencias, ¿ok? Entonces, todo eso se adjunta y todo tiene que ir traducido, documentos, acta de nacimiento, título de bachiller, título. Usted tiene que ponerle al asilo todo. Acta de nacimiento, título de bachiller, título profesional, si posgrado, si todo lo que es su vida, porque usted narra desde que nace hasta que migra, debe ir traducido, ¿ok? Al idioma inglés y adjuntado. Se preparan varias carpetas, se envían por correo postal, otros dicen, y el asilo defensivo se somete en papel, no online, porque el asilo afirmativo, que es el del aeropuerto, que es los que entran por el aeropuerto, se puede hacer online, pero los defensivos que van a corte se presentan en papel, en físico, se envían por correo postal para que haya una evidencia de que usted aplicó en el tiempo prudente y que con ese recibo se activa un reloj. Ustedes han oído por ahí lo que dicen el reloj. El reloj que cuando tú aplicas al asilo empieza a correr tu reloj de 180 días para poner huellas, para hacer lo del asilo, lo del permiso de trabajo y lo del social. Eso tiene que transcurrir ese reloj para los del asilo defensivo, no para los del CBP-1, ojo, esos pueden aplicar de inmediato. Para los que entran por el río, por el muro y se entregaron, eso tienen que esperar 180 días desde que aplican al asilo para acceder a eso. Entonces, ese es el bendito reloj, que por ahí hablan, no, que se me detuvo el reloj, que el reloj se detuvo, que el reloj está avanzando. Eso es el reloj que corre de 180 días para obtener tu permiso de trabajo y tu socio. ¿Ok? Entonces, eso son las personas que no, el asilo es negado, tienen otros recursos. Apelar a esa decisión de negativa, que se va a tardar como unos 5 años más en que la apelación se procese, y si el caso es confirmado, es negado, te queda remoción y suspensión de remoción y convenio de tortura, que también lo puedes pedir y sí puede haber más pruebas, ¿ok? Para eso, porque eso sí tienes que probarlo muy bien, que has sido torturado, que ha sido, que te hirieron, que te persiguieron, todo eso, pero más inclinado hacia la inseguridad que a la política, ¿ok? Entonces sí hay opciones para las personas que no apliquen al asilo dentro del año o que si negándole el asilo para quedarse tiene que ser bajo ese estatus. Otras personas tienen TPS. No les hablo del TPS porque, bueno, no lo coloqué ahí, pero el TPS es otra forma de que las personas están legales en los Estados Unidos, que es un estatus de protección temporal que no conduce a residencia ni a ciudadanía, pero hay personas que tienen TPS y asilo al paralelo. Entonces dicen, someto el asilo, me lo niegan, me quedo con el TPS, porque el TPS lo están renovando, y probablemente si hay una ley de ajuste venezolano que dicen que hay muy altas probabilidades que eso se dé, van a poder ajustar y hacerse residente. Entonces, hay personas que no aplicaron al TPS teniendo esa facilidad, porque los que tienen TPS hoy pueden pedir como patrocinadores. Nadie previó que siendo con TPS o TPSiano, lo que llaman allá TPSiano, pudiera pedir a otros por parol. Y ninguno se quiso, no, que yo no me voy a registrar, que no sé qué. No aplicaron, se dejaron ese regalo que les dieron, no lo hicieron y hoy se arrepienten. ¿Ok? Entonces, TPS es un estatus legal dentro de los Estados Unidos y hay personas que tienen TPS y asilo al paralelo, porque yo sí los recomiendo, hagan todo lo que puedan, o sea, échenle mano a todo porque uno no sabe qué va a suceder. Ahora, el TPS, las personas dicen, ay, no, yo me quedo con TPS, ¿yo para qué aplico el asilo si yo con TPS? O dicen, no, que yo no tengo un caso bueno de asilo, yo mejor me quedo con el TPS, que me da más seguridad, y no voy a ir a corte, porque en corte me lo van a negar. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es otra de las opciones que tiene. Y, bueno, este tema es sumamente extenso, yo pudiera explicarle muchísimas cosas que he aprendido. Yo me he preparado como en el Instituto de Inmigración de la Florida. La doctora Lili Cavi, que no sé si está por allí, está conectada, es una de mis profesoras. Y yo todo lo que me puedo preparar lo hago porque quiero seguir aprendiendo, nunca termino de aprender. Y esto es lo que yo quiero, pues. Llevarle este conocimiento, es muy amplio el tema,
pudiéramos hacer un diplomado completo con el área de visados y de estatus y todo lo demás. Pero el tiempo aquí es limitado. Yo ni me puse a hablar y no sé de tiempo. Ay Dios, ya tengo, creo que por ahí ya debe estar, a ver, a las 7 está Alejandro, que es a las 5 de aquí. Bueno, tenemos una horita todavía, ¿verdad? Que puedo hablar un poquito más. Pero bueno, eso es lo que yo quería, que ustedes entendieran que hay tantas opciones para entrar a los Estados Unidos, que no solamente son las que conocemos por ahí, las que dicen las redes o las que salen en las noticias, que hay muchas, que mucha gente está en los Estados Unidos con otro tipo de estatus y dicen, no, mire, yo llegué aquí porque yo era pastelera o era chef o era instructora de un deporte o era investigadora y ¿cómo viniste? Bueno, una visa, yo entré tranquila, aquí estoy, no hay problema. Pero eso no lo conoce todo el mundo, no lo saben. Entonces, es muy amplio el radio de posibilidades que hay y es lo que yo quiero que con esta ponencia ustedes conozcan. Siempre digo que el éxito es la suma de esfuerzos realizados con amor y dedicación para la consecución de nuestras metas. Nunca se limiten, nunca dejen de aspirar y de soñar, nunca pretendan que todo llega por arte de magia, todo es una construcción día a día de esfuerzo, de plantearnos metas, de decir, lo podemos hacer, somos grandes, tenemos tantas posibilidades. El hecho de abrir los ojos cada mañana y respirar y tener salud, yo creo que es la fortuna más grande que pueden tener y se los digo desde mi punto de vista, que he visto la muerte de cerca, de mi salud, no me ha permitido a veces tantas cosas. Y hoy valoro tanto estar con ustedes y poder decir todo esto, que les digo, sí se puede. Lo que ustedes quieran plantearse hacer, lo que ustedes quieran hacer en la vida, lo pueden hacer. Solamente es aspirar y decir, lo puedo hacer, vamos a colocar este bloquecito, este y este y este, y pronto verán que tienen un gran edificio construido y que casi no se han dado cuenta de lo que han hecho, pero lo han hecho con mucho amor, mucha dedicación. Entonces, les doy las gracias por haberme escuchado, por haber estado atentos a esta ponencia, que lo hago con mucho cariño para ustedes. Y bueno, quedo abierta a las preguntas que ustedes tengan y todas las dudas que quieran aclarar. Los escucho, cualquier cosa. Hola Lorena. Hola. Bueno, no tengo dudas al respecto. Bueno, es que es un tema, el tema de las visas es un tema sumamente complejo. Y Sí. hiciste una tarea titánica realmente para resumir de la forma más pedagógica posible toda la información. Eh, Quería felicitarte de verdad por tu ponencia, porque repito, es titánico la labor de ese trabajo que hiciste de resumir todas las visas y todas las formas legales. Me encanta ese título, vías legales para ingresar a los Estados Unidos. Hay una inquietud que tengo, Lorena, con respecto a las visas profesionales, Uh -huh. profesionales de talento, ¿no? Uh -huh. Creo que se llamaba así, visa profesional o visa de talento. Uh -huh. ¿Qué número manejas tú o qué información manejas tú con respecto a lo demorada o con respecto a tiempo y a engorroso que pudiese resultar ese tipo de visa? ¿O tú consideras, de acuerdo a tu experiencia, que es una visa amigable, que es una visa flexible, que es una visa que sí es posible, que sí estadísticamente hay un número importante de aprobaciones con respecto, ¿por qué te pregunto? Porque a veces uno dice, Dios mío, ay, todo ese poco documentos, consignarlos, pero ¿hay viabilidad realmente de ese tipo de visado? Sí, sí, claro. Y bueno, gracias por las palabras que me das. Bueno, traté de hacer lo más resumido, pero hay muchas cosas que hablar. Pero gracias por eso. Sí, sí hay posibilidades. No es que aplica y a los 2 meses está listo, ¿no? Hay, por ejemplo, un tiempo de espera de año y medio aproximadamente. Hay visas, por ejemplo, de certificación laboral, que es, por ejemplo, una persona que esté en Estados Unidos, que tenga un bufete de abogados, que trabaje con el área legal, pudiera pedirte como un asistente para ir allá. Ujú. Claro, se te somete como asistente al nivel más bajo. ¿Por qué?
porque tienes que justificarle a esa persona en los Estados Unidos que no tiene un profesional en los Estados Unidos que sepa de eso, que supla ese puesto, ¿no? Entonces, tiene que llevarte como que al nivel más raso para llevarte, ofrecerte un salario promedio para que puedas entrar, pero sí es posible. En un año y medio puede estar en un año, depende. Si es de talento, también más o menos oscila entre un año y medio, sí se puede, pero eso sí, hay que consignar todo punto por punto, ¿ok? Tu reconocimiento, tu background, tu currículum, qué hiciste, todo es importante porque uno escucha al cliente y le dice, cuéntame, como dice la profesora Liliana Cavi, cuéntame qué has hecho, nada es algo que no signifique nada, ¿no? Eso no, todo cuenta y entonces eso te va sumando punto, y entonces ya puedes ir a los Estados Unidos con una visa de talento o con una petición o una certificación laboral o una L1 si tuvieras una posibilidad de tener una empresa en los Estados Unidos, porque esa es otra, se puede abrir empresa en los Estados Unidos. Yo tengo adiestramiento legal, ya yo la registré en los Estados Unidos, pero está muy nueva, no tengo personal, hay que cumplir con ciertos requisitos, porque ella me decía, te puedes venir con tu empresa, pero no cumplo porque está nueva, no tiene empleados, no tiene todavía mucho movimiento. Pero hay personas que no saben que pueden abrir una empresa a distancia, así como la hice yo. Yo la abrí a distancia en mi empresa y allá está, ¿ok? Entonces, ahí está registrada en el estado de Maryland, que es donde menos se pagan impuestos. Ahí está, yo tengo un EIN number y un ITIN number, que es para lo que es como el CENIAC, un número de impuestos y un número de empresa, es el EIN number. Y yo la tengo abierta y las personas no conocen eso. Si usted abre una inversión en los Estados Unidos, entonces después usted pide una visa de turismo, se la van a dar, porque usted tiene una empresa en Estados Unidos y paga impuestos a los Estados Unidos. Entonces ya le da una apertura de entrar, abres cuentas bancarias en los Estados Unidos, un CEL, o en un banco, en Chase, en Bank of America, en todo, lo puedes abrir con tu empresa. Y hay personas yo trabajo con un equipo que se llama iFinancial, que ellos abren todas esas empresas, que te buscan contador, que hacen todo, movilizan toda la empresa, abren la cuenta bancaria y te ponen a funcionar tu empresa, que no tiene que estar en Estados Unidos, porque me dirán, no, pero yo para qué abro esa empresa si yo no estoy allá. Pero nosotros pensamos servicios online. Y yo, mi empresa, adiestramiento legal es online, o sea, yo doy asesorías online. No estoy en el territorio de los Estados Unidos, pero me estoy preparando con instituciones de allá y lo puedo hacer y puedo decir, yo asesoro personas a distancia. Cuando yo quiero ir a Estados Unidos, tengo mi antecedente de que yo estoy declarando impuestos por mi empresa, muy poco, porque no quiere decir que un poco impuesto, pero un impuesto mínimo y ya estoy haciendo un historial. Entonces, mucha gente dice, no, ¿cómo voy a abrir una empresa? No, ni yo ni fui, ni yo ni estoy. No, hay posibilidad de hacerlo y se los he dicho a la gente. Pueden tener su emprendimiento en Estados Unidos, por más pequeñito que sea. Por asesoría, planificación, todo lo que se pueda dar online, todo lo que resista en la red, eso se puede hacer en una empresa. Ok. Ok. ¿Ves? Perfecto, ya sé entonces. Bueno, a mi amiga Emily, Yaribay y Beth, vamos a abrir la LC, por favor. Yo tengo una preguntita, Lorena. Sí. Proceso de conciliación. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ok. Lorena, tú sabes que el micrófono abierto. Por ahí un micrófono abierto. Sí, debo ser yo misma. Debo ser yo misma. Lo que pasa es que estoy en una notaría. Dale, pues. Mi pregunta es porque, por ejemplo, yo tengo una clienta que ella solicitó su visa de turista acá en los Estados Unidos. Ella tiene sus padres viviendo en Estados Unidos que pidieron el TPS y de hecho les fue aprobado el TPS. O sea, no tienen asilo. Y ella siempre va a Estados Unidos. La última vez que pidió la cita para renovación, como obviamente la visa le fue expedida por primera vez en Venezuela, o sea, bueno, por primera vez no, la última vez le mandaron a que tenía que como solicitar una cita por primera vez, o sea, no una renovación por sobrenombre. Entonces, cuando ella acude a la cita, le dicen, y usted también se va a ir a quedar a Estados Unidos como sus papás. Y le negaron la visa. Obviamente ella está de péchame porque ella no, realmente ya tiene mucho arraigo acá en el Perú, ella no tiene intenciones para nada de irse a vivir a Estados Unidos. Entonces ella me preguntaba en su momento si era
era probable o beneficioso apelar a esa decisión de la negada de la visa de turista, o si mejor es simplemente esperar y volverla a solicitar. ¿Qué opinas puede con estos volverla a casos? solicitar. Ujú. Puede volverla a solicitar, pero como te digo yo, es hay que asesorarla bien, porque para eso hay un equipo que trabaja conmigo muy bueno, que ellos asesoran a la persona para decirle cómo responder, cómo llenar la forma. Es un arte de la entrevista consular. Entonces, yo pienso que ella tiene que esperarse un tiempo, unos meses, para volverla a pedir, ¿no? Porque ella si tiene arraigo, ella puede demostrar muy bien el arraigo, no tiene problema con eso. O sea, no entiendo qué pasó allí. Habría que ver Sí. habría que ver qué pasó. Sí, es que ni siquiera te preguntan. Un Ajá. error en el llenado de la forma te la echa por la borda. Y eso, hay Sí. personas que dicen, no, yo mismo la lleno. Hay que tener cuidado con eso, porque una sola equivocación y ya. Y también cómo responden, porque ellos hacen preguntas muy tajantes, ¿no? Y si tú puedes mostrar arraigo, yo no veo por qué la niegan. Ella solo quiere ir de visita, ella no se quiere quedar. Sí, no, ella no se quiere quedar. Y lo otro que te iba a preguntar era con respecto al tema de lo de las visas de profesionales, ¿no? Hay mucha duda, por lo menos acá en el Perú, hay mucha gente que quiere aplicar a estas visas de profesionales, pero no saben más o menos como cuánto tiempo demora Estados Unidos en dar la respuesta, porque supongo que esta respuesta va directamente a Estados Unidos, no es una cosa que lo estudia el consulado acá. Entonces, ¿cuánto tiempo demora más o menos, por ejemplo, una persona, un ingeniero mecánico que trabaja acá en las minas, cuánto tiempo le demora una visa de profesional allá en Estados Unidos? Tiempo promedio de que se la depende aprueben de o la le visa digan que que no. quiera aplicar, si una certificación laboral o una visa contra... Hay tratados que ha hecho Estados Unidos con ciertos países, donde sus profesionales, sobre todo ingenieros, pueden aplicar para irse, ¿no? Y eso es muy rápido. Las visas contratados con, por ejemplo, los mexicanos, tienen esa, o los canadienses, tienen esa posibilidad de ir con una visa de ese tipo, profesional, ¿no? Son meses, duran 3, 4 meses en aprobarlo, pero le notifican a la profesional a través de su correo electrónico. O sea, habría que revisar cómo quiere y si está previsto todo eso y la visa es rápida. Esas visas de profesionales son rápidas. Ok, muchas gracias. De nada, Iván. Ok, si hay alguna otra pregunta. Doctora, yo quiero consultar un poquito, no sé si me escuchan bien, Sí, te escucho. porque voy montando. Se pausó la imagen, Yaribay. Sí te escucho, pero estás pausada. Tienes que, debe ser que el internet sale del wifi a los datos y a veces Que hay tiene, delete ¿me ahí. escuchan? Sí, ahora sí te escucho. Ajá. Ok. Quiero consultar qué tan factible es para una persona que vive acá en Chile, que tiene residencia definitiva y su hermano ya es ciudadano americano. Ajá. ¿Cuáles serían los tiempos de que este hermano pueda pedir a esta persona? Y si puede incluir el grupo familiar o solamente sería el hermano. Si es ciudadano, tiene la posibilidad de pedirlo a él y al grupo familiar. ¿Ok? Es hermano de ciudadano. ¿Ok? Los tiempos depende del Centro Nacional de Visas, del país donde está en Chile, a ver cómo se manejan los tiempos. A veces no son tantos, no son tantos años, pero depende. O sea, los VIP de ciudadano, padre, madre, hijos, cónyuge. Cuando son hermanos, tienen un poquito de tiempo de espera, pero no es tanto porque son de ciudadanos. Entonces, habría que revisar en Chile cómo va la estadística, pero bueno, tarda un poquito, pero no tanto tiempo, no 12, no 14, ¿no? Debe estar por ahí, no sé, entre los 4 años, 5, máximo 8. Depende, tengo que verlo en el boletín cómo va, porque eso es una estadística que va allí, ¿ok? Pero sí incluye el grupo familiar, no hay problema, como derivado. Esos son sus derivados y van a los Estados Unidos con el aplicante principal. Perfecto, gracias, doctora. De nada. Ok, ¿alguna otra pregunta por allí? A ver. Bueno, más que una pregunta, Lorena, darte las gracias públicamente primero por todo el esfuerzo de unir a varias personas en diversos países
para hablar de distintos procesos migratorios que finalmente uno, no sé si les pasará a todos acá o a los colegas, que uno termina haciendo como esas comparaciones de procesos y ve algunos son similares, algunos son diferentes, y nos permite a nosotros también tener como más abierta el tema migratorio, es espectacular. Así que bueno, por esa parte estoy súper feliz. Gracias. Y también en el tema de las residencias, siempre yo digo, incluso le digo a los asesorados, el que no sabe es como el que no ve, porque como no sabe, ¿verdad? Evidentemente está ciego Ujú, y hace lo primero que le escucha, que le ofrecen por ahí. ujú. Entonces, claro, todo el mundo se pega, voy a hacer paro humanitario, voy a hacer asilo, lo hablaba el colega también en España, pudiendo hacer otras cosas, tener otras alternativas, vías legales, Sí, para ingresar a estos países por la puerta grande, que es claro. lo que nosotros deberíamos buscar, sobre todo los que remigramos, porque Ujú, evidentemente la primera migración puede ser así, decía al principio, temprano, error y ensayo, ya uno no sabe, se va a lo desconocido, se informa pocas veces, siendo nuestra responsabilidad. Pero ahí me sorprendió que hablabas de una visa de talentos, que, o sea, me hablas de cómo constituir sociedades, por lo menos en Chile, para que una persona pueda constituir una sociedad siendo que tiene un sistema bien simplificado. Chile es muy digitalizado, yo creo que va muy avanzado en temas de digitalización para procesos, trámites e incluso empresas. Pero, ujú. por ejemplo, un extranjero que ingresa a Chile por pasos no habilitados, y ya lo vi en la realidad, no técnicamente o legalmente no puede constituir una empresa, Mm, ¿ya? No lo puede hacer, no hay forma. Pero ¿qué pasa con esos extranjeros residentes o esos extranjeros que entran como turistas? ¿Pudieran hacer una inversión en Chile? Sí pueden, porque en el Servicio de Impuestos Internos ya hay una especie, que es lo que sería seña en Venezuela, un RUC que es solamente un número de identificación que es solamente para hacer esa inversión. Y aunque yo estoy dentro de una sociedad, pero no tengo carnet de identidad chileno, lo puedo ser representante, tener mi dinero moviéndose en Chile y yo ir y volver las veces que yo quiera hasta claro. convertirme quizás en un residente por esa misma inversión, Ujú, ¿ya? Pero el que entró regular, el que ya vive en Chile, vamos a hablar del que ya vive en Chile, el que tiene una residencia temporal, también puede constituir una sociedad, tener una empresa. Nosotros fundamos este despacho cuando yo tenía un trámite de residencia, o sea, estaba en trámite de residencia, ni siquiera tenía un trámite vigente. exacto. Hay opciones, pero me sorprende que yo aquí en Chile pudiera entonces formar una empresa Ujú, en Estados Unidos. sí, Mira, yo totalmente. no necesariamente tengo que postular para el humanitario, podemos hacerlo por una visa de talento, o sea, hay tantas Hay cosas, muchas vías. son Muchas. importantes conocerlas para poder aprovechar todas esas herramientas. Claro, totalmente, totalmente. Hay personas Yo quedé fascinada, Lorena. sí, es que es fascinante, de verdad, este mundo de las visas es fascinante, porque hay tantas, hay visas, hay personas que no saben que estando en los Estados Unidos siendo víctimas de violencia de género, pueden adquirir residencia, denunciando el delito a las autoridades, colaborando con las autoridades en la investigación, pueden tener un estatus de residente en los Estados Unidos por haber sido objeto de violencia doméstica, no lo saben. Una persona que se va como está en Estados Unidos como una doméstica y es amenazada, coaccionada, le quitan su pasaporte, le dicen si no haces lo que yo quiero o si no recibes lo poco que te pago o simplemente me trabajas gratis, no sabe que tiene la posibilidad de denunciar ese acoso y esa violencia tanto psicológica, a veces llega a lo físico y puede adquirir residencia, colaborando con las autoridades. No sabe la persona que sí hay por ejemplo, muchas personas, estos muchachos que fueron atropellados, que murieron en la parada cuando se los lleva este señor en la camioneta, los familiares directos de ellos pueden adquirir un estatus de residente con solo tener daño colateral, porque esas personas murieron y si ellos sufren el duelo, el daño
psicológico de haber perdido ese familiar, y si colaboran con las autoridades en su investigación, hacen las denuncias pertinentes y todo, ellos pueden ser residentes de los Estados Unidos con solo ser víctimas indirectas de ese hecho criminal. Entonces, muchas personas están allá, son violados sus derechos humanos, son mujeres maltratadas porque se casan con ciudadanos o que viven en una unión con un residente, un americano, y él los golpea o cualquier cosa, entonces pueden cambiar ese estatus de ser indocumentado a pasar a ser residente, pero no lo saben. Entonces, todo eso es fascinante, o sea, hablar de la visa U, de la que estoy hablando, de la visa VAWA, de la que estoy hablando, esto todo es fascinante, pero hay que entender que hay muchas opciones dentro de los Estados Unidos. Así que opciones hay muchas, pero no, tenemos que brindar los conocimientos para que la persona sepa qué puede hacer, que si tiene recursos. Yo, a ver, no hay nadie más, no hay otra pregunta, algún comentario, estoy viendo el chat, no hay nadie, no hay preguntas en el chat, entonces, bueno, tenemos 35 minutos de receso mientras llega la ponencia de nuestro amigo de Canadá, el doctor Alejandro González, quien es consultor de inmigración en Canadá y es certificado, también, es bueno decirlo, y que nos va a explicar cuáles son los programas migratorios para acceder a llegar a Canadá, con un estatus legal, toda el radio de acción, todo el abanico también de posibilidades que tiene Canadá como un destino para migrar, un buen país, un país estable, un país de oportunidades, pero que desconocemos que podemos ingresar con muchos programas migratorios que tiene Canadá para recibir a los migrantes. Misle, tiene una pregunta. Misle, dime. Ajá, te escucho. Ahora sí. No, realmente no es una pregunta, es agradecerle porque no soy como que mucho de redes, pero la conseguí por redes sociales y vi que realizaría esto con todas sus compañeras y todo esto, y lo encontré maravilloso. Como algo así que dije, "Oh, yo quiero estar, voy a intentarlo", y que se haya dado me hizo muy feliz, porque a mí me da tristeza las personas que escucho, que son muchísimas, que dicen, oh, lo hice de este modo, lo hice del otro, lo hice del otro, y el 95% lo hicieron mal. Mal, de que dices, ¿cómo? Si habían tantas formas. Por ejemplo, me vine con visa de responsabilidad democrática a Chile. Pasaron muchas cosas, muchas muy duras y muy difíciles, pero después salió esa oportunidad o bendición, porque realmente, o sea, quitando lo político, que alguien diría es súper político, ya lo político en todos los países está y a veces nos beneficia y a veces nos perjudica. Entonces me sucedió eso y para mí fue una bendición. Después de haber pasado por un fraude, por pedir dinero de nuevo prestado para poder venirme, bueno, todos tenemos un libro, es verdad, todos lo tenemos. Entonces, haberme venido y escuchar todas esas personas y que hoy por hoy igual, con tanta información maravillosa, gratis en su mayoría, hay muchísimos, ustedes todas brindan información gratis y las personas no lo saben. Es decir, y ni siquiera lo intentan porque ya preguntan cuando no, o sea, metieron no el pie, sino la pierna entera. Sí, es muy impresionante, pero con ustedes ha sido increíble, sobre todo felicidades, o sea, felicitaciones a todas, en especial a la doctora Ibis, que me pareció como que su información es mega valiosa, porque para mí, entre las personas más vulnerables y como que forman una parte muy bonita de la sociedad, somos todos, sí, pero en esencia son los niños y las personas mayores. Entonces, que haya hablado de los niños que pasan unas situaciones que uno, la cabeza no se puede procesar a veces de decir, ¿cómo lo trajeron por paso no habilitado? ¿Cómo se vino con un extraño? ¿Cómo? Y habiendo podido hacerlo de una forma bien, entendiendo los motivos, que en ocasiones son muy duros y uno no está en esa situación, no sabría qué habría hecho uno, pero no lo habría hecho quizás de esa manera. Habría intentado no vulnerar al niño, no descuidarlo, no desprotegerlo. No sé, las amo, me encantaron. Así que Gracias, Misle. Gracias, Bueno, Misle. ajá, la doctora Sí, porque Ibis, a ustedes. fíjate que me voy a tomar estos 2 minuticos porque fíjate que tú decides
si te vas por pasos no habilitados, si te vas por pasos irregulares, si te vas... Pero tú a un niño lo montas en un bus y punto. Sí, no Él no tiene posibilidad de decidir. Y es a quienes más se les vulneran sus derechos. Por cualquier motivo, por irresponsabilidad de los padres, no voy a ahondar en los motivos, porque como dices tú, no hay que jugar a nadie, Misle. Pero Sí, ellos quedan en un estado de indefensión. En un estado de indefensión. Y Chile en ese particular sí es bastante meticuloso. Protege mucho al niño y adolescente, los protege mucho. sí, es Y real. le brinda todas las posibilidades. Pero lo que te quiero decir con esto es que ciertamente es así como tú estás comentando, porque tú decides, tú irte como tú quieras, pero a los niños te los estás llevando tú, ellos no deciden, ellos los montan en los buses y los montan en el avión o los llevan por la selva y punto, pues. Y ellos van Y felices quedan dentro de su inocencia, capaz, porque muy no saben, posiblemente, exacto. porque no saben. Sí, ellos son Así migrantes es. por adhesión. Gracias. De Gracias a libros ustedes. A ti. ellos son migrantes por adhesión, porque ellos Así no es. saben a qué, pero ahí van, entonces con papá y mamá, y bueno, no hay de otra, ¿no? Pero no saben a qué se Así enfrentan. es. Entonces, bueno, gracias, Mile, por esos Exacto. comentarios, lo valoramos mucho. Gracias a ustedes. De Gracias a verdad que ustedes. sí, nos encanta que te haya gustado esto. Todavía falta la ponencia del doctor Alejandro, que les aseguro les va a encantar. Él es buenísimo. Así que bueno, Así le es. doy la palabra a Jessie para que me diga, dime, Jessie. ¿Me escuchan? Ya va. Sí, ¿Me escuchan? Sí, te ¿verdad? escucho, te escucho. Bueno, de verdad también muy agradecida, doctora, de haberla conocido y toda la información que ha brindado, como le comenté, ojalá lo hubiese conocido antes, con todas estas posibilidades tantas que hay, pero quería acotar algo de que solamente uno viviendo cada experiencia es lo que uno sabe por qué pasó, por qué lo hizo, y de verdad que a veces uno quisiera una migración ideal, poder ir con una visa, poder ir con todo, pero a veces no pasa así, lo digo por experiencia propia, que soy una persona que toda la vida me ha gustado todo por la línea, y es lo que hago con mis personas, con los que me siguen, con mis clientes, todo por la línea siempre, pero llegan situaciones que escapan de nuestras manos y quizás hacemos cosas que no debemos, pero que siempre buscamos mejorar y decir a la persona, no hagas esto que yo hice, no cometas esto que yo cometí, porque después que viene todo este arrepentimiento y estas cosas, no arrepentimiento, sino este aprendizaje que ayuda a que uno pueda llevar ese mensaje y no cometerlo más. Tenemos este motivo de que mi sobrino se quedó allá, lo nombro así porque me siento en confianza, pero lo dejamos para no traerlo por un paso no habilitado. Entonces hay situaciones por las cuales los padres los dejan para no exponerlos a ellos, viniendo ellos por paso no habilitado, dejan al niño con los abuelos antes que ellos venir así. Tengo otra persona que también, hijastro, su mamá se lo quería traer por paso no habilitado, decidimos que no, que lo dejara y esperara que el niño ya tiene casi, va a salir bachiller, pedirle una visa para que venga legalmente, porque hay la forma de que su papá lo pueda pedir más adelante y esperar que venga de una manera legal. Entonces, a estas experiencias que uno vive de su familia y de todo, hace que uno ya no recomiende eso a otras personas, porque realmente no es lo mismo que llegar con una visa, con algo que usted llega con su I-34, muy nombrada la I-34 a Estados Unidos, y pedir de una vez un permiso de trabajo, a tener que esperar, que no sé qué, que meter el asilo, que 180 días, que esperar el reloj, que el juez te lo paró el reloj, que si no te lo paró, que meter otra prueba, que si no meter. Es una cosa tan loca que de verdad no se le desea a nadie porque es muy complicado. Entonces, de verdad me metí en esto porque quiero seguir aprendiendo, quiero seguir llevando más información de valor a todas las personas que me siguen y me tienen tanta confianza, porque de verdad hay mucha desinformación, hay mucha gente que no entiende y hay personas que tienen todo ahí para los niños y las cosas y como que estos días me llegó una. Me parece una exageración esos asesores que cobran 15,000 por meter una visa de menor. O sea, no le ven al valor a lo que están haciendo. O sea, piensan en el precio. Si así hablan, ¿cómo será el niño? ¿Cómo lo tendrán? Yo me quedo, Dios mío, ojalá, menos mal que yo no fui hija de ella. Porque les duele pagar por 2 años de una visa, por 5 años de una definitiva. Cuando uno le dice 50,000 por una definitiva, Dios mío, y que no sé qué, algunos, no todos, ¿no? Pero cuando dicen así, ya yo digo, este no es mi cliente porque él no le interesa su trámite, no quiere hacer su trámite migratorio, simplemente no busca la manera. Como tengo otros que dicen, ¿sabe qué? Yo vuelvo después, no tengo para eso, pero como sea yo los reúno porque hace las cosas bien y yo quiero que mi trámite me salga bien, quiero un crédito bancario, quiero esto, quiero hacer una empresa, o sea, depende también la mentalidad y siempre va a haber distintos tipos de personas. Entonces, vamos a conseguirnos con todo, pero nos quedamos con los que sí quieren, con los que sí quieren avanzar, con los que sí quieren llegar allá. Y Estados Unidos es un país que yo estoy aquí en Estados Unidos,
que me asombra, o sea, me asombra todo lo que hay, lo que nombra, que yo no conocía. Cuando yo llegué aquí me pintaron mil cosas negativas, que esto era no sé qué, y yo me di cuenta que aquí hay gente que vive con un número que ella mencionaba que en Chile existe, que es un número de impuesto interno, aquí le llaman ITIN. ITIN, no, usted creo que no sé si lo mencionó, sí, pero el ITIN, muchas personas aquí indocumentadas viven toda la vida con un ITIN, sí. porque desconocen que se pueden regularizar de otra manera. Entonces, con ese número de ITIN, sacan casa, carro, tienen de todo. O sea, es una cosa que yo... ¿Y qué tiene? No, el puro ITIN, con el ITIN hice vida, saqué casa, saqué carro. O sea, por eso le llaman el país de las oportunidades, porque en realidad hay de todo. Eso es verdad. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jessy, por esos comentarios. Y sí, de verdad que la persona no valora los trámites que personas como tú, por ejemplo, con muchos emprendedores y muchos colegas que estamos aquí, que estamos en el área de asesoría, hacemos, sino que, por ejemplo, te dicen una asesoría, no, que no voy a cobrar, no, ¿usted cobra la asesoría de eso? No, yo no voy a pagar eso. O ¿qué incluye la asesoría? Entonces, como si eso fuera un combo de McDonald's, y yo siempre les digo, ¿cómo que qué incluye la asesoría? ¿Asesoría? Y no es más que eso, una asesoría. Cuando usted va al médico, usted le dice, mire, la consulta no te vale tanto. ¿Y qué incluye la consulta? No te incluye nada. O sea, Me incluye los medicamentos también. Ah, bueno, te incluye, algunos ginecólogos dicen, te incluye el Papa Nicolau, te incluyo el ecograma, pero nosotros no podemos incluir nada. O sea, ¿qué te incluyo? O sea, yo esa pregunta siempre me la digo, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo que qué incluye? Incluye que tú hablas con un profesional que sabe, no, pero yo quiero que usted me diga. Y de lo que usted me diga, entonces yo veo si pago la consulta. Yo, pero ¿cómo es eso? Sí, a mí me ha pasado también. ¿Anticipada o es que cuando tú vas al médico le dices, mira, yo tengo esto y esto, dime cómo me curo y cuando yo me curo te pago? O sea, Yo te pago la consulta, es algo... no, y yo a Emily le decía, por cierto, un reel que hizo Emily, que le dije, Emily, diste en el clavo, o sea, diste en el punto. O sea, como que yo no tomo trámite si no hago asesoría. ¿Por qué? Porque surge que después, ellos te dicen nada más alguito. Sí, pero tengo cuando todo. Y después te lanzan todo mal. y dice, doctora, pero usted me dijo esto, no, porque tú no me habías dicho ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y queda uno mal. Entonces, no, yo si no tomo la asesoría, yo no hago asesoría previa, que se las descuento, yo digo, esa asesoría es gratis, porque cuando tú hagas el trámite, yo te descuento lo que me pagaste. Entonces, al final no la pagas, pero yo necesito saber dónde estoy parada para darte una opinión. Entonces, me encantó el reel que hizo Emily, porque dije, eso es. O sea, no puedo yo tomar un trámite si no hago la asesoría, porque después eso me va a salir caro a mí. Entonces después la historia se extiende, ¿no, Emily? O sea, es per século seculorum. Te empiezan a decir que esto y que lo otro, y entonces, pero usted me dijo que no era así. No, porque no me contaste el cuento completo. Entonces, qué importante es que uno se asesore. Eso es como ir al médico, igualitico, eso no tiene diferencia. Pero hay personas que dicen que no te van a pagar, porque tú estás obligado a decirle lo que ellos quieren oír y no lo que tú le vas a decir. Ellos quieren que tú les digas lo bonito, lo que suena bien bonito en el oído. O sea, no hay que hacer nada. Eso está listo para ti, ¿no? Cuando uno les dice, eso no es así por esto, ay, me hubiera dicho y yo lo pago. O sea, no, pero no. Yo me quedo loca, yo de verdad. Y le pasa a la doctora Ivette, y le pasa a la doctora Emily, A y le todo, pasa a yo la creo, doctora nos Ivy, pasa. te pasa a ti, Jessie, bueno, ¿qué te digo que le pasa a todo el mundo? Porque la gente es muy atrevida, o sea, de verdad. Como hay otros, sí, doctora, como hay otros que, bueno, pues, una belleza después que se asesoran, todo correcto, sí. Yo a veces le digo, la definitiva tiene que tener esto en la lista y todo lo envían igualito. Faltó algo más y yo me quedo así como que nada, meter todo porque todo queda perfecto. O sea, hay de todo. Pero muy bueno. sí, de verdad lo que quería acotar más que todo era eso, que en las situaciones no podemos juzgar a los demás de que entró por ahí o no entró por ahí, porque hay tantas historias que uno nunca se imagina. Entonces, muchas gracias, doctor, y yo creo que ya vienen los 35 minutos de descanso, ¿no? Gracias, sí, así es. Lorena, yo quería acotar algo. Cuando yo inicié este camino como inmigrante al día, nuestro lema, hoy por hoy nuestro lema es migrante empoderado, pero realmente nuestro lema era cada extranjero es una historia. Es el primer libro que escribí que no terminó saliendo, porque salió fue Migrante Empoderado, que es otra cosa. Pero Migrante Empoderado nace de la información, de la necesidad de información de las personas para iniciar trámites migratorios o hacer un proyecto de vida, porque no solamente abarca la migración, sino el proyecto de vida que tú tienes. Exacto. Pero lo que a mí más me preocupa, y lo bueno de esta instancia, es que no solamente hay un trámite que es administrativo, sino que hay vías legales. Claro. ¿Ya? Y eso es lo que realmente nosotros debemos, obviamente, no todos somos abogados,
no todos, pero sí todos podemos trabajar de la mano con abogados. Entonces, Yesilay decía, doctora, la hubiese querido conocer antes con respecto a Lorena. Y es que es verdad, porque nosotros necesariamente debemos trabajar de la mano con estas herramientas jurídicas, porque es lo que que somos nosotros la cara visible de los procesos que estamos asesorando, y por eso es que yo digo, yo no hago trámites sino asesoro, porque mi asesoría no busca identificar el por qué la persona migró o no migró de esa forma con los documentos o no, porque hay una parte social que nosotros no vamos a poder cambiar nunca. Hay una historia, hay una parte emotiva de cada extranjero que nosotros no la podemos cambiar, no la vamos a cambiar. De hecho, aunque lo escuchemos y nos sensibilizamos, pero desde el punto de vista jurídico no podemos cambiar esa historia para mejorar esa situación. ¿Ya? Entonces, también nuestro trabajo es ser bien objetivos, bien analistas, en los procesos que estamos llevando, minimizar. Me encanta, yo no sé si tú conoces al doctor Gabriel Cardoso, me encanta cuando él dice minimizar el margen de error, porque eso es lo que vamos, minimizar el margen de error, tratar de ayudar a la comunidad con las herramientas jurídicas que tenemos, que en Chile son bastante. Mucha gente me dice, es que yo no entiendo. No, pero yo considero que a pesar de todo, la normativa es bastante clara. Y hoy por hoy, con la digitalización de los procesos y las plataformas web, hasta casi que te hacen los dibujitos del papel que tú tienes que presentar, cómo lo tienes que presentar, ¿ya? Y esas son herramientas muy buenas que nosotros hoy tenemos y que yo creo que los abogados, no está el doctor Condominio, pero que el doctor Condominio cuando se graduó me imagino que no tenía esas mismas herramientas didácticas del derecho para poder aplicarlas como hoy se aplican. Entonces, es bastante, y por eso estamos aquí, precisamente, por eso estamos aquí, porque nuestra idea es motivar a que... Ganas de aprender. Yo no quiero que nadie venda jugos en la calle como yo vendí jugos. O sea, yo vendí jugos en el Perú, así empecé, vendiendo jugos en una esquina. Y cada uno de nosotros tenemos una historia así. ¿Perdón? Que cada uno de nosotros tenemos una historia así, de que comenzamos en otra cosa distinta. Yo también vendí comida venezolana, vendí un montón. Y todo lo que se me atravesaba lo vendía, todo. Yo no le paré a eso, no. Y porque tengo un título, yo no voy a hacer eso, no, yo, ¿qué voy a hacer? No estoy en mi zona de confort. Por eso es que la migración es transformación, desde el punto de vista personal. Yo en mi vida había hecho un jugo en una licuadora, en mi vida. Pero cuando llegué a Perú, no solamente tuve que hacer jugos, y no solamente en una licuadora, sino que adaptarme al gusto del peruano, que primero se cocina la fruta, que después se procesa, que después se enfría, que después se pasa por la licuadora, que el queque, o sea, muchas cosas que uno realmente hizo y que evidentemente no quiere que tu cliente las haga, las pase o las vive, pero las vive. Y es necesario los procesos de transformación. Y también es necesario cubrir la necesidad jurídica o la necesidad legal de cada trámite, porque el problema de un trámite mal hecho o el problema de los migrantes, porque a la final no somos nosotros los asesores los que... No, sino que llega el trámite acá. Ahorita yo estaba revisando uno esta tarde. La cliente me dice, pero es que ¿por qué no me llega la respuesta? Y yo le digo, déjame revisar cómo hiciste el trámite. No, el trámite está mal hecho por todos lados, la boleta por donde no va, el contrato que no existe mete otro documento. Entonces, los antecedentes del 2019, o sea, hoy por hoy, una persona que usa unos antecedentes para el año 2019 en pleno 2023, por favor. Pero son cosas que nosotros las sabemos, pero el migrante no las sabe tanto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si ese error ya viene hecho, este migrante no solamente perdió tiempo, perdió dinero, pagó multa, y probablemente está expuesto a un rechazo de residencia que le va a poner otra multa o ir a una corte a judicializar su caso para restablecer sus derechos. O sea, esos son lo más riesgoso de estos procesos. Por eso que no hago trámite, sino reviso previamente cómo viene. Es cuando tú decías, cuando vas al médico. Si tú te cambias de médico, el médico te va a mandar a hacer otra vez los mismos exámenes que te hiciste hace un mes, porque él no va a confiar en ese récord que tú traes. Entonces, es exactamente lo mismo lo que nosotros, los abogados, los asesores y los que hacemos procesos, tenemos que siempre apuntar, en revisar, hacer el cliente se enoje.
Yacilay dijo algo que a mí me gustó. Hay clientes que son nuestros clientes y clientes que no son nuestros clientes. Cuando nosotros aprendemos y entendemos eso, sufrimos menos, porque sabemos que estamos trabajando con el cliente que nos merecemos tener. Exacto. Entonces, cuando, ay, no, que ese cliente no contrató, no se preocupe, ese no era su cliente. Eso Exacto. es así. Y uno lo aprende a identificar, Mili. Además que uno lo aprende a identificar cuando el cliente no y no. Así es. Uno a veces se enoja, ¿no? Y, ay, pero bueno, ¿qué más vamos a hacer? Si cada cabeza es un mundo, pero el ejemplo que yo le pongo es el del médico. Yo para ilustrar a otro le pongo el ejemplo del médico. Entonces ahí ya bajan la guardia, se callan o dicen, ah, que muchas gracias, adiós. Adiós, pues, porque me amargo yo. Y no, que va, yo no, que no puede ser. En cambio, hay otros que les encanta que los asesoren. No, sí, a mí me gusta, dígame qué es lo que tengo que hacer, cuánto tengo que pagar, yo hablo con usted, hablamos una hora, si ellos quieren, y están contentos. O sea, saben que es como, ay, menos mal que me dije, porque ya yo iba a hacer otra cosa. Ah, ¿ves? Ah, pero no les gusta. Hay gente que es alérgica a pagar una asesoría. No. Eso está negado, no existe. Doctora, quiero hacer un comentario pequeño porque no sé si me escucharon cuando iba en el taxi, que les Sí, doy sí, las te gracias escuchamos. a todas por estar acá, porque de verdad, puras eminencias y contenido realmente de valor. Gracias. Gracias por la oportunidad y bueno, me siento big porque no hubieron tantas personas y todo eso, o sea, me siento, pero big como si yo estuviera ahí, estoy viviendo el momento. Qué bueno. Eso por una parte. Y por otra parte, yo he optado, de verdad, hoy di como 5 asesorías y las 5 veces le pedí a Dios porque a veces uno se topa con cada persona. eh, y bueno, ya he optado por eso, pedirle a Dios, decirle, ay Dios mío, que la cliente sea una persona paciente, tranquila, porque la semana pasada tuve una experiencia de que la muchacha me dijo que me había pagado la asesoría para que yo le dijera a qué hora iba a agarrar la cita del Saime y que si era seguro que a esa hora iba a poder agarrar la cita. Entonces, imagínense, desde ese día dije, ay, Señor, yo voy a orar cada vez que me toque dar una asesoría. No, Dios mío, señor, no, porque la gente será así. Yo no sé, yo creo que ya está predispuesta. Ya creo que hay mucha predisposición de la gente a querer que uno le ponga una varita mágica, ¡puf! Le haga todo y aparezca ya en Estados Unidos de una vez listo, con carro, casa, todo y listo. Y como no le da uno eso, entonces no sirve. Así no me sirve a mí, porque yo quería era otra cosa. Entonces a mí, bueno, yo le digo, yo en realidad lo que ofrezco es esto. Si te sirve, si no, yo no prometo nada de eso, ¿no? Pero dígame en cuánto tiempo eso está listo y si esto es un tiro al piso. No, yo no soy inmigración, ni soy consulado, ni soy UCI, ni soy CBP, yo no soy nadie de eso. Yo solamente hago el trabajo para que tú vayas bien asesorado con tu documento, tu caso, todo, pero yo ni que yo fuera el juez de inmigración para decirte que el asilo te lo van a aprobar, no, yo no. O sea, no hagan, yo no sé, ¿será que hay personas que hacen eso? Yo digo, a veces yo creo que hay personas que dicen, te lo aseguro, ahí estamos mal. A mí desde la universidad me enseñaron, usted no le puede decir a un cliente que eso está ganado. Nunca lo diga. ¿Por qué? Porque eso no depende de mí. Si no está en mis manos, no está dependiendo de mí, entonces no lo puedo asegurar. Pero hay colegas que como que les encanta decir eso y les compran la idea, a la gente le encanta eso, ese sonidito, está bueno, ese es el que pago yo. Al que me diga a mí que lo va a hacer, aunque después me estafe, no importa, pero yo le pago. Bueno, yo ahí sí que no voy. No De como... hecho, Lore, los servicios jurídicos, o sea, cuando ya hablamos netamente del servicio jurídico, cuando vamos a las cortes, cuando representamos causa, nosotros tenemos que entender que estamos representando un proceso que podemos ganar o perder. Y no se trata de lo bueno, claro, hay abogados buenos y abogados malos, ¿ya? Pero se trata de cómo yo pruebo en ese proceso, ¿ya? Sobre todo, bueno, en Chile se ve Los que mucho la están aquí figura... son todos buenos, Mili. Amén. En Chile se ve mucho la figura de recursos contra el Estado por distintas situaciones. Entonces, a veces el cliente piensa, bueno, yo voy a irme a demandar contra el Servicio Nacional de Migraciones. El Servicio Nacional de Migraciones sigue siendo Estado, Claro, con todo y todo. Y tú eres un particular. monstruo. Hace muchos años era casi pecado hablar de un recurso de protección de un extranjero, porque, oye, ese no es tu derecho. O sea, tú puedes Claro. pelear por todo, menos por eso. O sea, siéntate a esperar, duérmete en los laureles hasta que algún día te den tu trámite. Pero de un tiempo para acá la gente también se empoderó de los derechos. No, yo también tengo derechos. Si yo puedo ir y puedo pelear, al menos tocar la puerta y escúcheme, me están violentando mis derechos, aunque sea extranjero, yo lo tengo que hacer porque hay herramientas legales para eso. Exacto. Después viene la otra fase, el abuso de la vía judicial. Ya después eso se prostituye, decía Sí. un colega por allí, se prostituye el servicio. Cuando se prostituye el servicio, vemos
la aplicación de la norma de forma más efectiva. Exacto. ¿Ya? Pero siempre hay que entender que cuando contratamos los servicios jurídicos con un abogado, estamos al 50 y 50 porque es una pelea, es una pelea completamente. Y eso no solamente pasa en temas migratorios, pasa en los temas de los menores de edad, pasa en los temas del condominio, o sea, temas civiles, temas penales, que yo contrato es que me represente a alguien que se entiende la ley, que la conoce y que puede ir a pelear de forma bonita, porque yo le digo a mi cliente, esto es una pelea. Lo único es que usted no va a ir a decir 4 garabatos a la corte, para eso estamos nosotros, para esos garabatos convertirlo en frases jurídicas y buscar el ordenamiento que a nosotros nos acompañe, que nos protege. Eso es lo que hacemos, pero somos unos peleadores en todo caso, le digo yo. Nosotros tecnificamos todo lo que yo Claro, pero somos unos peleadores bonitos. Entonces, eso también hay que, cuando damos las asesorías, yo formé un asesor, que es mi esposo, que hoy por hoy ha sido pilar fundamental de esta oficina, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿ya? Pero él estaba enamorado de los procesos, él estaba enamorado de los clientes, enamorado de las asesorías. Entonces, cuando uno comete el error de enamorarse, o sea, tú te tienes que enamorar de lo que tú haces, ya, ahí no hay error. El error es que cuando yo soy nuevo o tengo tanto amor por la gente, o me flexibilizo mucho por las historias, termino haciendo también que el cliente escuche lo que quiere escuchar porque yo estoy demasiado sensibilizado. Exactamente. Y ahí es donde viene el problema, porque yo estoy muy sensibilizado con ese menor de edad que no puede entrar, con ese menor de edad que todavía no puede hacer esto. Entonces el papá, yo he tenido clientes que se sientan a llorar aquí en la oficina, que tienen 5 años, 10 años que no ven a sus hijos y se han puesto a llorar. Pero yo no les puedo decir, tráigaselo por un paso no habilitado. Yo no le puedo decir, paguemos, que no, siendo que los papás, vamos a suponer que los papás tengan una buena relación y no, hagamos un ejercicio unilateral, que no importa, el papá, digamos que el papá es lo peor o que la mamá es lo peor, pero no podemos, por muy sensibilizado que esté. Y tampoco podemos ser sometidos del cliente. Hay clientes que quieren que nosotros los llamemos a las 10 de la noche. Sí, hay clientes que quieren que uno los atienda a las 6 de la mañana. Eso pasa mucho. Entonces, cuando nosotros nos flexibilizamos también hasta en eso, es cuando el cliente juega con nosotros y nos dice lo que le pasó a Yaribay. Que te pague una asesoría para que tú... No, es que eso no es lo que yo vendo. O sea, yo vendo el orientarte para que tú hagas una buena gestión. Claro. ¿Ya? Uno lo va... No, a mí me ha pasado de todo, para que te cuento todas las cosas y que me siguen pasando, porque yo en pleno hospital tenía clientes que me decían, en la segunda vez que tuvo mi hija, me decía, es que no me importa lo que tú estés pasando, yo necesito que tú me respondas, no me importa que me responda el socio, no quiero hablar con el abogado, yo quiero hablar contigo. Y yo le decía, lastimosamente, conmigo no vas a hablar. O sea, ya no hay forma. No hay forma de que hoy tú hables conmigo. Pierden la sensibilidad, la tolerancia. Porque se pierde, exacto. Pero eso nosotros lo tenemos que ir manejando. Así es. Eso es muy cierto. De verdad que bueno, pasa uno de todo, pero en el camino va aprendiendo y va haciendo costra de las cosas, una coraza, para que le afecten menos cada vez y poner a la gente donde van y porque si no, se lo llevan a uno, se lo comen, es fácil. Así es. Así que bueno, tenemos 10 minuticos, 8 minuticos para esperar a Alejandro que se conecte y volvemos. Vamos a hacer un recesito de 8 minuticos y volvemos. ¿Ok? Gracias.